Estamos con el escritor Alfredo Pita. Para todo el público que de repente no ha tenido aún acceso a sus libros y a su biografía, quisiera hacer una pequeña remembranza acerca de su vida y obra. Alfredo Pita es un escritor peruano nacido en 1948. En 1966 ganó el premio al poeta joven, me parece convocado por la provincia de Chiclayo. En 1987 publicó un conjunto de cuentos titulado Y de pronto anochece. Del mismo modo, en 1990 publicó el conjunto de cuentos Morituri. En 1995 publicó la gran novela El cazador ausente. Del mismo modo, Sandalias al viento apareció el 2001, Extraños frutos, conjunto de cuentos, el 2010, y también Días de sol y silencio, que es un relato testimonial acerca de José María Arguedas. Esto, digamos, es su última producción literaria. Tenemos el gusto de tenerlo aquí. Es un escritor comprometido con su país, con su historia. Desde los mediados del 80 radica en Europa, precisamente en Francia. Ha sido y trabaja actualmente como en la agencia de noticias France Press, y también estuvo en el escenario mismo de la violencia política, digamos, en el Perú, precisamente en Ayacucho, cubriendo noticias, cubriendo reportajes acerca de lo que estaba pasando en el Perú de ese momento. Alfredo, buenos días. Saludos a tu público. Buenos días y mil gracias por darme esta ocasión. Mil gracias por permitirme conocer, saber que un grupo de latinoamericanos y de peruanos tiene una actividad como la vuestra, que están actuando dinámicamente en este espectro, en la escena de la radio y de la comunicación en Francia. Es muy satisfactorio. Alfredo, nosotros, las personas que te conocemos, tú has tenido un acercamiento muy elogiable y de repente acaso memorable con escritores de la talla de José María Arguedas, de Julio Ramón Ribeiro. Y precisamente quisiera hablar de tu último libro, Días de sol y silencio, que es un relato testimonial acerca de la vida del gran escritor Arguedas. Con respecto a este último libro, háblenos un poco acerca de ese Arguedas que usted conoció y qué significó para usted transcribir el manuscrito El zorro de arriba y el zorro de abajo en tanto persona y aspirante a escritor, cuando usted frisaba a los 20 años, digamos. Bueno, yo no transcribí el manuscrito entero. En determinado momento José María me pidió que le ayudase a transcribir los dos primeros capítulos. Y yo no fui muy consciente al comienzo del impacto que este encargo iba a tener en mí. Lo tomé con una cierta naturalidad, con una cierta confusión de ideas. Yo era un muchacho de 20 años que estaba abandonando en ese momento la postura más que la calidad de poeta, pensando en dedicarme a la narración, pero sabía poco con respecto a mi futuro. Y esta experiencia, tener la responsabilidad, que no la vi como una responsabilidad en ese momento, de transcribir un manuscrito como ese, no caló de inmediato en mí. Poco a poco, cuando trabajaba en la transcripción, me di cuenta de lo que estaba haciendo y me di cuenta o intuí lo que podía eso representar. Mucho más tarde esto se ha confirmado. En esos días, yo no sé si consciente o inconscientemente, Arguedas, no sé si él lo hizo a propósito o no, pero él de algún modo me bautizó, porque me puso en contacto directo con la literatura en trance de escritura,
lo que es poner en manos de un novato el material incandescente, ¿no?, de la creación misma. Mucho más tarde me he dado cuenta de que esa experiencia me marcó y de que a esa experiencia le debo mucho. Sí, Alfredo, en unas palabras, quisiera saber cuál es el legado de José María Arguedas como hombre comprometido, dado que en sus libros encontramos ese compromiso con el país. En este tiempo, en estos momentos, ¿cuál sería el legado en unas palabras de José María Arguedas? Arguedas, no sé si en forma... yo no creo que él se haya preparado mucho, yo creo que él era consciente de su valor, yo creo que él era consciente de su condición de vehiculizador de culturas, de estructurador de la nueva cultura peruana, ¿no? Yo creo que Arguedas ocupa cada vez más el espacio que los peruanos necesitan darle a un personaje como él. Arguedas es un peruano necesario por su obra y por su vida, que los peruanos, sobre todo los jóvenes, están utilizando muy bien. Es uno de esos peruanos integradores en una sociedad desarticulada, desigual, injusta, terriblemente inhumana a veces, ¿no? Sí, para entrar un poco en la creación literaria de Alfredo, quisiera comentar acerca de este libro, Morituri, publicado por la editorial Garcilaso de la Vega, la universidad, donde vemos un profundo trabajo con el lenguaje, bastante cercano a la poesía, pero sin embargo hay un tema que subyace a la gran mayoría de los cuentos, y que es la idea de la muerte. Incluso el mismo título, que significaría, y eso lo vamos a ver en la parte final, Ave César, los que van a morir te saludan. Esta muerte violenta, Alfredo, ¿cómo se representa? ¿Cómo se puede, hasta qué punto este tema subyace en tu libro? Al margen de la contingencia humana, universal, yo soy un peruano de mi generación, y mi generación es una generación consciente de los grandes abismos vitales, sociales, que se dan en nuestro territorio. Un peruano de mi generación, lo quisiera o no, ha estado, por poco que abriese los ojos, ha estado consciente de lo difícil que es la vida en el Perú y de lo cercana que está la muerte. Y esto ha sido corroborado en forma implacable por la forma como la sociedad peruana procesa la violencia que se desata en los años 80. Una sociedad que es capaz, en una guerra sucia e implacable, de liquidar a 70.000 de sus ciudadanos en 12, 15 años, es una sociedad muy letal. Yo he nacido a la conciencia y al trabajo creativo y al compromiso social en un momento en que todo esto ha sido muy visible, y a mí no me quedaba más que, digamos, asumir lo que tenía ante los ojos. En el Perú, vivir, sobre todo en aquel momento, era vivir cerca de la muerte. Yo no he querido transcribir ni hacer una literatura panfletaria ni de mensaje, pero de algún modo yo veo, cuando reviso las cosas que he hecho, que he aludido con frecuencia, sobre todo en esa etapa, a la muerte. Sí. No es casual. Sí, precisamente, Alfredo, quería, continuando con tu respuesta, en tu libro Extraños Frutos hay un gran manejo casi orfebre, paciente y meticuloso con el lenguaje. Y la pregunta, digamos, desde el punto de vista literario y teórico, quisiera hacerte de repente para los que estamos en la academia, ¿hasta qué punto el lenguaje puede ser el vehículo de representación de una realidad? Claro, a mí se me plantea con frecuencia, en la medida que tengo actitudes, digamos, políticas, entre comillas, sin ser
sin ser miembro de partidos ni de corrientes, pero en la medida en que tengo una actitud política, se me pregunta con frecuencia qué relación veo yo entre la creación y la acción cívica, digamos. Yo pienso que la literatura, inclusive la literatura más hiperrealista, no representa realmente la realidad. Que la literatura, en sus diferentes expresiones, que intenta acercarse a la realidad, es otra realidad que se suma a lo que ya hay para completarlo, para enmendarlo o para empeorarlo, no se sabe, eso depende, pero que en realidad es una contribución, es el trabajo, has utilizado en algún momento la palabra orfebre. Yo estaría tentado de decirte que el trabajo, yo veo un tanto el trabajo del escritor como el trabajo de un artesano que trabaja un objeto y lo pone a la disposición del observador o del usuario, con la diferencia de que en este caso se trata de un material, de un objeto inmaterial que no funciona, que por supuesto es vehiculizado por el talento y el trabajo del escritor, pero que no funciona y no puede existir sin la imaginación del lector. Es un trabajo que es completado por el otro. Esta inmaterialidad no le quita que, a lo literario esta condición de nueva realidad que se integra a lo que ya existe. Sí, Alfredo. Sin embargo, si es la creación de otro mundo, si de repente como un lenguaje que no puede de repente captar la realidad, la pregunta, me gustaría saber cuál es la función de un artista, cuál es la función de un intelectual y cuál es la función, en este caso, tú como escritor, con tu realidad, con tu sociedad. Es una pregunta que completa la anterior de algún modo, ¿no? En mi generación ha surgido con frecuencia, a mí me ha tocado vivir el extremo compromiso del escritor, pero también a los disidentes del compromiso. Esta polémica yo no la asumo para nada. Yo creo que en la medida en que yo no creo en el discurso enfático, comprometido, porque me parece enfático y por lo tanto falso, o sea, con grandes riesgos de falsedad, yo pienso llanamente que el escritor es un ciudadano y que a priori los ciudadanos deben implicarse en la vida social y que lo deben hacer, deben interesarse e implicarse en la marcha de la sociedad para no ser devorados por los lobos como los otros corderos. Yo creo que las relaciones en sociedades, sobre todo como las nuestras, son relaciones sociales violentas y que no hay que dejar hacer al poderoso, porque el poderoso se vuelve rápidamente abusivo y la sociedad en general paga las consecuencias. Yo creo que el escritor no debe eximirse de su condición de ciudadano. Yo deseaba hacerte una pregunta. Yo leí tu libro Extraños Frutos, que todavía no ha sido publicado, yo creo. Hay una cosa que me llamaba mucho la atención, no quiero divulgar tu libro, pero hay una parte en la historia... Ya salió, lo que pasa es que lo has leído tú en manuscrito porque no circula mucho aquí. Ah, de acuerdo, sí. Disculpa. Pasa una historia en Tijuana, entre la historia de un peruano con una rusa. No voy a contar el trama, simplemente ver si tú has hecho un trabajo de historia, un trabajo o es la misma escritura que te ha llevado a eso, cuando en un momento tú a esta rusa la catalogas como rusa y enseguida la catalogas como soviética. Si tú haces
En esas dos frases tú estás encerrando toda la historia de toda una humanidad. Estás encerrando todo lo que fue el muro de Berlín. Si tú en tu trabajo de concepción de tu obra misma lo trabajas, eres consciente o simplemente es la escritura quien te lleva a eso. Son misteriosos, ¿no? los senderos que te llevan a la concreción de cada proyecto. En general yo parto cuando escribo un relato, parto de una idea sugestiva, de una idea a veces caminando se me ocurre algo, recuerdo algo o veo algo, y a partir de allí puedo tener el embrión de una historia. Pero es evidente que la historia se enriquece en la medida en que se va escribiendo con lo que uno lleva como bagaje, ¿no? Bagaje de vida, experiencia y reflexión, con lo que uno tiene integrado en lo vivido como visión del mundo, ¿no? En los años 80, cuando publico mi primer libro de cuentos, en ese momento publicaron libros de cuentos dos contemporáneos míos, y a los Guillermo Diño Guzmán y Alonso Cueto, y los tres libros que salieron fueron catalogados por algunos como libros del desencanto. Y a mí me llamó mucho la atención esta catalogación, este rótulo. Ahora lo entiendo un poco mejor, porque en la época nosotros trabajábamos con los materiales que había. Es muy curioso cómo el escritor que no es un documentalista, que no pretende pasar por documentalista o por archivista de su tiempo, el escritor trabaja inconscientemente con todo lo que hay. Y es evidente que en ese momento nosotros estábamos trabajando, yo en mi caso, yo me doy cuenta ahora que estaba trabajando con la destrucción de la utopía socialista, la destrucción del socialismo real que estaba dándose ante nuestros ojos, la destrucción de la utopía tal como la había concebido e intentado empujar mi generación, y todo un mundo amenazado que se venía abajo en el Perú. O sea, mi generación es una generación que predicaba la justicia social por un lado y no le hacía ascos a la violencia. O sea, de algún modo mi generación ha sido una generación guevarista que de algún modo decía que tal vez el cambio necesariamente pasaba por la violencia. Cuando vemos lo que se desata en los 80, en el Perú, sabíamos que ni siquiera eso iba a funcionar, que todo iba para peor. Entonces, yo te digo, he trabajado con los materiales, hemos trabajado, y el cuento del que hablas es un cuento muy posterior. He trabajado con elementos de la realidad, con mucha imaginación, supongo, pero integrando elementos que de algún modo existían, ¿no? No, lo que quería hacer énfasis era justamente es cómo en una frase tú encierras casi 50 años de historia en dos calificativos. Yo decía, hay que tener una real cultura de todo lo que ha pasado, porque cuando dice rusa es de hoy día, cuando dice soviético obedece a otro tiempo, a otra estructura, a otro planteamiento de la humanidad. No hablo de Rusia, de la humanidad en realidad. Y eso es lo que yo encuentro genial. No sé si lo trabajaste indirecto o directamente, no sé. Ese es un cuento de 1992, me parece. Lo escribí, es uno de los cuentos más antiguos que aparecen en este libro. Y la caída del muro era una narración de ayer. Y la historia, la anécdota, que es el embrión de esta historia, me había sido contado en ese momento. Entonces, yo supongo que, como dicen los franceses, telescopage, ¿no?
de la historia, esta aceleración de los acontecimientos, supongo que yo lo he tenido en cuenta, y ahora que lo dices me doy cuenta que yo he intentado acortar la perspectiva para dar una visión de conjunto en un tiempo, en un momento en que la historia estaba muy acelerada, ¿no? Y que un mundo se destruía, surgía otro, etc. Sí, justamente, señor Alfredo Pita, la concepción de una mujer rusa y de una soviética son totalmente diferentes. La actualidad y el pasado son totalmente, se puede decir, no están ahora ni siquiera apegadas de la mano, son totalmente diferentes. La Unión Soviética era un país totalmente diferente a lo que es la Rusia actual, ¿no? Ha cambiado muchas cosas ahí, pues yo me voy casi 3 veces por año a ese país. Pero la pregunta era esta, ¿no? Usted habla de los escritores comprometidos, los escritores de la época de usted que han sido guevaristas, progresistas. ¿Usted cree que ahora en el Perú hay o existen todavía escritores revolucionarios que sigan con ese proceso? Porque si hablamos de la Unión Soviética en el fondo, o de la Rusia actual, la actualidad política en Rusia no ha cambiado mucho. Exteriormente sí, para el mundo, ¿no? La misma literatura rusa continúa siendo como en la época de la Unión Soviética, y yo lo he visto eso. Y la otra pregunta sería, ¿cuál es la concepción justamente de un escritor comprometido, revolucionario, progresista, y la religión en el Perú, por ejemplo? Son vastas preguntas. En primer lugar, yo te diría que conozco mal lo que ocurre en la Rusia actual. O sea, estoy un poco al margen del acontecimiento, por ejemplo, literario. No sé por dónde van las cosas, así que no te puedo hablar mucho de eso. Pero en cuanto al Perú, yo te diría que felizmente ha desaparecido o tiende a desaparecer este fenómeno del escritor comprometido, del escritor revolucionario, que de algún modo sacaba legitimidad para su condición de creador-escritor de su actividad política o de su compromiso, ¿no? Esta mezcla de género que siempre ha sido ambiguo y siempre ha permitido justificar lo uno con lo otro, etc. Te digo felizmente, pero a la vez te digo que es una desgracia que la gente joven, los escritores jóvenes, me parece que se exoneren de una mayor participación en la vida cívica. O sea, yo no creo, como decía hace un momento, que el escritor deba tener ni programa, ni compromiso partidario, ni ser portavoz de ninguna organización o régimen. Pero yo creo que hay que tener conciencia de la vida tal como es y tomar posición frente a ella. En el caso del Perú actual, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que los escritores, estoy hablando del escritor conocido, del escritor de algún modo, entre comillas, consagrado que hay allá, y que le da las espaldas a problemas gravísimos que vive la sociedad peruana, como por ejemplo la destrucción de la naturaleza en vastas regiones del país, o simple y llanamente la destrucción de la democracia, ¿no? Por los timadores y estafadores que tenemos como autoridades. Continuamos con el escritor Alfredo Pita, que nos está contando acerca de su labor literaria. Estimado Alfredo, cuéntanos ahora en qué trabajo estás abocado. Tú que te dedicas, digamos, te has dedicado la mayor parte de tu vida a la creación, a la prensa, al trabajo intelectual. Quisiéramos, si tienes alguna primicia que contarnos, algún libro que tienes en mente publicar. Dices primicia, preguntas como si supieras. Acabo de terminar, acabo de cerrar una novela. Es una novela sobre la violencia, es una novela sobre el Perú de los 80, 90,
Es una novela que cuya historia transcurre en Ayacucho. Y de algún modo he querido acercarme a este fenómeno. ¿Y por qué el interés de este tema, Alfredo? Dado que, digamos, si ha tocado, varios escritores lo han hecho ya, ha habido todo un discurso. ¿Por qué la necesidad de expresarse acerca de esa época? Bueno, yo estuve en Ayacucho en los años 80, en 1983, luego de los sucesos de Uchurajay, luego de la masacre de periodistas. Inmediatamente después estuve en Ayacucho, pasé semanas allá, vi con mis ojos el comienzo, los primeros brotes evidentes de la mortandad que vino después. A mí me tocó ver 3, 4 cadáveres por día en mi estadía en Ayacucho. En el centro de la ciudad no ocurría gran cosa, pero en la periferia, en los barrios de las alturas, en los alrededores de Ayacucho, se mataba con total ligereza, y no se sabía quiénes eran. Por los carteles parecía indicar que se trataba de liquidaciones de sendero. Luego se ha sabido que, quién sabe, el ejército. Entonces esta experiencia, Uchurajay, la conciencia de la violencia, de la crudeza, de la confrontación, la conciencia de cómo se podía desarrollar ese hecatombe, se ha quedado para siempre en mí. Entonces, de algún modo, ese trabajo iba a aflorar. Es cierto que aparecieron libros en un momento, sí. Sí, Alfredo, dijiste inicialmente que es un libro que lo acabaste o tenías planeado ya hace mucho tiempo. ¿Por qué esperaste tanto en publicarlo ahora? Y como ahora retratas que viste un escenario bastante difícil de muerte y destrucción, si tu última novela, este trabajo que nos estás contando, lo representas o se da tal como sucedió en el Perú, tal como sucedió en esos escenarios violentos como fue Ayacucho? Cuando empiezo a escribir este libro, cuando comienzo a reunir los materiales para este libro, comienza a darse, lo que te decía hace un instante, en el Perú un fenómeno, comienza a aparecer una literatura de la violencia. Escritores conocidos comienzan a publicar libros sobre la violencia ya, y eso precisamente a mí me retrae. Entonces, como una especie de pudor o de escrúpulo de no aparecer montándome en una ola, en una moda, o aprovecharme de un material, entonces yo inconscientemente me digo, bueno, esto se queda de lado, esperar en otro momento. No porque yo tuviera que decir cosas mejores o peores que mis colegas sobre lo que ha ocurrido allá, simplemente por una cuestión de comodidad, decir lo que yo tengo que decir en un momento que yo escoja, sin condicionamientos y sin suspicacias, ¿no? Sí, Alfredo, casi para finalizar, quisiéramos saber el lenguaje con el que has tenido este tratamiento a esta novela, y si nos podría decir el título de esta novela que va a aparecer pronto en las librerías del Perú y Latinoamérica. El lenguaje es un gran problema para los escritores. Un problema que además creo que lo manejan con mucho más facilidad los teóricos de la literatura que los escritores mismos. Yo nunca he podido, yo tengo conciencia, con el tiempo he tenido conciencia de que yo busco un lenguaje, busco una voz. No sé si la he conseguido. Creo que hablo con una voz que de algún modo me pertenece. Hablo cuando escribo. Supongo que este libro está escrito con la voz que es la mía, que ya de algún modo se ha cuajado en otros relatos. Creo que trabajo mucho con la percepción y el análisis y el procesamiento de las emociones
todo a la vez. Tengo una tendencia a trabajar, a intentar, no sé si te referías, hablo aquí al colega que me preguntó antes, a eso, cuando yo intento colocar muchas cosas en un solo paquete, o en un solo párrafo, para decirlo de algún modo. Creo que esa es una tendencia de trabajo mía. Título, la novela tiene un título que no quiero de algún modo, no quiero todavía desvelar, no quiero divulgar. Pero si quieres te voy a decir el título de trabajo con la que estos años la novela se ha ido construyendo. La novela la he trabajado con el rótulo Ayacucho 1991. Pero antes, cuando empecé el relato, cuando empecé durante un momento, el proyecto se llamó La Batalla de Ayacucho. Yo quería hacerte una pregunta con relación a tu libro, al prólogo que yo leí. Te hablo como un intelectual, la pregunta va al intelectual y al elitismo que algunas veces uno cae cuando está en ese camino. Tú dedicas a muchos intelectuales que son amigos tuyos tus libros o tus cuentos, en el caso haces... ¿Hablas de qué libro? ¿Cómo se llama? De Extraño Fruto. Sí. Herman Brown. Tengo la suerte de conocer el trabajo de Herman Brown, pero físicamente ni una foto yo nunca he visto. Yo me pregunto cuántos peruanos conocen a Herman Brown y saben que es peruano. Segundo, hablas también del escultor ayacuchano, que también sé su trabajo, y sucesivamente. Mi pregunta es que el camino que ustedes establecen los lleva a un elitismo, a encerrarse con un grupo de personas, o simplemente es por la amistad, por la afinidad que te ha llevado a ese camino. Claro, no, es una pregunta interesante porque de algún modo revela los problemas de percepción del otro que tenemos en el Perú. Y que no es un problema peruano solamente, estoy seguro, eso se da en América Latina, en España. Somos herederos de España y de Europa. En cuestiones psicológico-culturales, digamos, más de lo que creemos. Yo pienso que en mi caso, cuando me refiero a gente como Herman, como Alberto Guzmán, o a otros amigos, cuando he dedicado en otro libro, mis cuentos los he dedicado a José María Arguedas, o a Julio Ramos Ribeiro, o al escritor, o a los periodistas Francisco Moncloa o Albert Brand. Yo he hablado con naturalidad de la gente que he conocido y que he tratado y con la que he tenido una relación humana y de trabajo intensa. En la época de Cervantes era frecuente dedicar las obras a gente que no se conocía. Y en el caso de Cervantes, lo que ocurrió fue una cosa terrible. Cervantes, cuando un escritor dedicaba una obra a un aristócrata, esperaba de algún modo que el aristócrata de algún modo tenga un gesto y tenga gestos hacia él, porque la vida de los escritores era mucho más precaria aún que la de hoy. Y a Cervantes, el duque de Béjar, al que le dedicó el Quijote, ni siquiera le leyó el libro. Entonces, yo tengo la suerte de dedicarle mis libros y mis trabajos a amigos queridos, no solamente porque me lean, que supongo que tendré supongo que tendré la satisfacción de que eso haya ocurrido en algunos casos, no simplemente por retribuir gestos y un trato deferente y humano que he recibido de ellos. Son mis amigos. O sea, aquí no hay elitismo ni hay distanciamiento de nada. Yo he intentado de algún modo retribuir amistad.
Sí, muchas gracias por la presencia, estimado Alfredo Pita. Te agradecemos nosotros, tus lectores y público en general. Gracias, mil gracias a ustedes.